¿Cómo estás, Karina? Bienvenida a PayP, Pau Ponroy, César Abraham, te saludamos. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, Paola, César, ¿cómo están? Un gusto. Bien, bueno, nosotros inquietos por esta temática. En principio tiene que ver con estadísticas que siempre se manejan más a nivel internacional, con países que habilitan este tipo de estudios. Por lo general son indicadores que llegan desde Estados Unidos, pero también está claro que en las charlas que uno va manteniendo o en los intercambios que va teniendo, hay quienes manifiestan una falta de deseo sexual y por eso vamos a vos y saber cuáles son tus experiencias en consultorio y qué está pasando con el deseo sexual, en hombres y en mujeres. Bueno, es todo un tema este. La verdad es que hay varias estadísticas que está pasando en muchos lugares del mundo esto de la merma del deseo sexual. Como bien decían ustedes al principio, si bien uno creería que hoy, en el contexto en el que vivimos, con los avances tecnológicos, podríamos, o sea, y además con muchos cambios sociales y culturales, donde se ha liberado medianamente el tabú de la sexualidad o los tabúes de la sexualidad, podríamos tener las personas más sexo, ¿no? O más encuentros sexuales. Y no está pasando. Según acá hay como una cosa es la experiencia en mi consultoría y otra cosa es, digamos, las discusiones que se están dando a nivel de la sexología, distintos sexólogos y sexólogas que están discutiendo sobre este tema y más o menos está pasando lo mismo en un montón de lugares y con las mismas experiencias que ahora paso a comentar, ¿no? Eh, llegan a la consultoría con este malestar por tener esta merma de deseo sexual y no saben muy bien a qué se debe, porque son, digamos, varias aristas a tener en cuenta a la hora de tener deseo, a la hora de tener un encuentro sexual, hay que tener en cuenta varias aristas. Y entre ellas, cuando empezamos a investigar y a preguntar, bueno, tenemos lo que ustedes ya mencionaron, el contexto social, económico, actual, muchas preocupaciones, mucho estrés. Eh, bueno, con esto de el acceso a las tecnologías, hay mucha información dando vuelta que a veces cuando uno quiere saber algo, ponen en internet lo que quiere saber y bueno, respuesta obtiene. El tema es qué hacemos con esa respuesta, si es una fuente fidedigna, si confunde más. Las personas que llegan con un pesar porque tienen encuentros, quieren tener, digamos, encuentros sexuales o sexo específicamente, y no están respondiendo las ganas como antes. Y acá va también un poco hablar de que la respuesta sexual humana va cambiando, depende de el periodo de la vida en la que uno está, o sea que también se le puede sumar eso. También se pueden sumar que qué está pasando en mi vida, qué está pasando en este momento, ¿sí? Para sentir esta baja de deseo o esta merma de deseo. Convengamos que nosotros tenemos ahí como un mito social que el deseo sexual es algo que está permanentemente activo y que aparece así de la nada y que siempre se mantiene a altos niveles, ¿no? Y en realidad no es así. Puede pasarte en determinadas circunstancias y a determinadas personas que tienen mucha conexión con su cuerpo, que tienen mucha conexión con su sexualidad y que por ahí, bueno, hay situaciones y hay con personas que esto surge así como muy espontáneo. Pero Y en perdón, realidad, ¿es malo o es bueno? ¿cómo? ¿Eso es malo o es bueno? No es ni malo ni bueno, es que cada persona conecta con su sexualidad de distinta manera.
no está ni bueno ni malo. Simplemente que uno tiene que conocer o conocerse, ¿sí? Qué es lo que le gusta, cómo le gusta, hasta dónde, de dónde viene esto, y para saber si cambió mi deseo, qué cosas podrían haber incidido en este cambio. Pero no es ni bueno ni malo. Todas las personas somos diferentes, vivimos la sexualidad de diferente manera, sentimos, pensamos, ¿sí? De manera diferente. Entonces, lo que a vos te erotiza, por ejemplo, puede que a otra persona no. Y no está ni bueno ni malo, no está ni bien ni mal. Simplemente somos diferentes. Entonces, pensar que el deseo no hay que trabajarlo es un mito. Claro. El deseo sí hay que trabajarlo. Claro. ¿Sí? Por supuesto que hay cosas que inciden en que me cueste más, en que no tenga ganas porque estoy atravesando determinadas circunstancias, por supuesto, eso puede pasar, pero digo, en general se cree socialmente que el deseo surge así y que la pasión está siempre presente y que para conservar, por ejemplo, una relación a largo plazo, esto se va a mantener siempre y en realidad no es así. Negativo. Sí, pero también pensaba en esto que vos marcabas de que, bueno, no todos tienen el mismo grado de deseo, la misma capacidad de fantasear para avivar ese deseo, pero ¿qué le pasa, pensándolo también en lo generacional y en cómo se han ido dando las etapas? ¿Qué le pasa a alguien que tiene 30, 35 años y no siente deseo sexual o atracción o deseo de estar con otra persona, con un varón, con una mujer? ¿Qué es lo que está pasando? Digo, pensando también en otros factores que van incidiendo. Me atrevo a decirte, ¿qué incidencia tienen las redes sociales en cuanto a los estereotipos físicos que hacen que a lo mejor una persona que tiene que salir al encuentro de otra se sienta inhibida? Bueno, ahí entra esto que decía yo, la relación que uno tiene con su cuerpo, ¿no? Y a ver, la forma en que uno se ve y se siente tiene que ver de la manera en que incide todo lo que nos va educando a medida que vamos creciendo. Entonces, si nosotros vivimos en una sociedad que permanentemente te está mostrando los tipos de cuerpo o las formas que tiene que tener el cuerpo o cuál es el cuerpo ideal, nosotros vas creciendo con esta idea, aunque no te des cuenta, aunque no lo traigas todo el tiempo al momento presente y pienses en ello. Son cosas que vamos incorporando. Entonces, tu relación con tu cuerpo y con tu sexualidad, ¿sí? Y va a estar mediada por estas ideas, y no solamente por la idea de un físico que tiene que tener determinadas características, sino que además se esperan determinados roles, determinados comportamientos, depende qué lugar ocupes en la sociedad. Entonces, esas cosas están marcadas muy fuerte, lo sepamos o no, y después a la hora de querer relacionarme, ahí entran en juego estas cuestiones. Con las personas de mayores de 30 años, me ha pasado bastante de encontrarme con personas que dicen que por ahí no saben cómo abordar, por ejemplo, en el caso de hombres, no saben cómo abordar mujeres, ¿no? Porque tienen temor de que decir algo o hacer algo que esté como fuera de lugar, lo digo entre comillas, ¿no? Por esto de los feminismos, ¿no? Esta masculinidad alternativa que proponen los feminismos en la actualidad. Entonces, bueno, queremos las mujeres, por decirlo, varones o hombres deconstruidos. Ajá. Una persona que creció toda su vida atravesada por el machismo, todos estamos atravesados en esta sociedad por el machismo, ¿sí? Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana, necesitamos tiempo, porque quien se educó con determinadas ideas, valores y normas, no las puede cambiar de la noche a la mañana. Necesita un proceso para cambiarlas y necesita ayuda.
En este caso, porque Karina, que el varón tiene miedo de decir o de plantear algo en el acto sexual que ofenda a la otra persona. a la hora de encontrarte. Claro. Entonces eso hace que anules el acto sexual, digamos, porque previo a tener el acto sexual o tener sexo, vos tenés que encontrarte con la otra persona, algo tenés que hablar, hay que consensuar, o sea que comunicación tiene que haber, Conozco gente que sí o habla de sí. política también en el mientras tanto o en el antes, digo, o en la previa. Digo, la política también, ¿no? Me imagino que debe ser un punto ahí. Mirá, hoy, desde hace un tiempo, que la política ha abierto, digamos, una brecha muy importante entre las personas, ¿no? Estás conmigo o en mi contra sería. Y esto creo que también juega un papel importante, porque parece que el otro o la otra persona fuera el enemigo o la enemiga. Si no estás de acuerdo conmigo, quiere decir que estás en mi contra. Ujú. Y como que no se puede superar hay gente que no puede superar eso, ¿sí? Ujú. Que eso es muy importante y bueno, entonces corto este vínculo, esta relación o este encuentro, porque Sí. no puedo superar esta cuestión. Ahora, volviendo a todo esto que vos estás planteando, yo entiendo que hay algunas cuestiones que son como muy generacionales y que hay a grupos etarios a los que a lo mejor les puede costar un poco más poder integrar estos nuevos conceptos y esta deconstrucción de la manera de concebir lo masculino por la que estamos atravesando. Ahora, ¿qué pasa en pibes mucho más jóvenes? En pibes de 25 años, insisto, de 30, donde no hay deseo sexual, donde no hay deseo de encontrarse con el otro. Digo, planteábamos en la apertura del tema si es el hecho de que, bueno, ahora el sexo está como mucho más a mano, digo, ¿no? Venimos de una generación donde era mucho más tabú, era más difícil poder acceder a imágenes, a videos, a lo que sea. Digo, ahora está como mucho más a mano. Ahora lo que hay que estar es controlando que ese acceso, digamos, no sea en edades indebidas. ¿Eso pudo haber restado también el margen a la fantasía, al deseo? Tratando de pensar, insisto, ¿qué le pasa a un pibe de 25, de 28 años que manifiesta no tener deseo sexual? Tiene que ver mucho, las nuevas tecnologías tienen que ver, porque han cambiado la forma de relacionarnos y las Claro. formas de vincular con las nuevas tecnologías. En todos los sentidos, inclusive, está atravesando también la sexualidad, por supuesto, porque, bueno, esto que vos decís, todas las personas tienen acceso a las nuevas tecnologías, todos tienen algún dispositivo, Ujú. todos, la mayoría, digo todos, pero la mayoría de las personas tiene acceso a redes sociales y entonces permanentemente nos están bombardeando con, digamos, a ver, distintas eh, cuestiones respecto de la sexualidad. Hace un rato hablábamos del tema de los cuerpos. También permanentemente, o sea, podemos elegir ver pornografía, cualquier persona, está a la mano de cualquier persona. Y lo de la pornografía, quiero hacer, a ver, hincapié en eso, la pornografía, lo sepamos o no, hay personas que no pueden distinguir, ¿sí?, una ficción de algo real. Se imaginan que cuando van a tener un encuentro sexual va a ser como esto que vi, ¿sí?, en la pornografía. Y estoy esperando que suceda esto que vi. Y a la hora de tener un encuentro en la realidad, no es lo mismo. Eso ha incidido muchísimo, eso es algo que me han comentado bastante, ¿sí?, en el tema de la consultoría, ¿no? Que la pornografía ha, ¿cómo es?, incidido muchísimo en esto de esperar que el encuentro sexual sea como se ha dado en lo que vieron, en la pornografía que vieron, y resulta que a la hora de la práctica real se encontraron con que no es Claro. así. Karina, y con este tema, ¿quién te lo pregunta más en el consultorio? ¿Mujeres o varones? Varones. 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 Pareciera como que los varones están más complicados, ¿no? Varones. Es más, te diría que, ¿cómo es? Digamos que los varones tienen
A ver, yo decía hace un rato que estamos todos atravesados en esta sociedad en la que vivimos, es una sociedad machista y estamos todos atravesados con eso. Es difícil de construirse porque permanentemente uno tiene que estar haciendo esa deconstrucción, esa reflexión todo el tiempo. Y en la vida cotidiana que nosotros vivimos, con el trabajo, con las preocupaciones, con que no llegas a fin de mes en este tiempo, si no estás desempleado, etcétera, etcétera, son cosas que uno no se pone a pensar y a reflexionar, salvo que le toquen muy de cerca. Cuando tengo una dificultad o un problema, recién ahí pienso qué puedo hacer con este malestar que estoy teniendo. Pero antes no, en general, ¿no? Y entonces, estos varones que llegan a la consulta con estas preocupaciones tienen todo eso en la cabeza, pero además una carga que socialmente tienen es que les resulta muy difícil, por ejemplo, pedir ayuda. Les resulta muy difícil pedir ayuda porque no se sienten bien, no saben por ahí muy bien qué es lo que está pasando o cuál es el motivo o los motivos por los cuales están en esta situación y es muy difícil que vayan a pedir ayuda. Diferente las mujeres sí van más. Porque Las el varón mujeres cuando también no viene se... con este chip, de acuerdo a lo que estás diciendo, que tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Del macho que va a pedir ayuda, cómo va a ir a un consultorio sexual a pedir ayuda. Por ejemplo, sí, Claro, totalmente. claro. Karina, te queremos agradecer por este contacto. La verdad que siempre sos clarísima y lo mejor de todo es que tenés herramientas y una técnica a disposición para la gente que quiera abordar este tema y pueda consultarte. Bueno, muchas gracias por invitarme. Encantada como siempre. Un placer, gracias, un abrazo. Un placer, Karina. Gracias.